Hola, mi nombre es David González. Soy Area Manager de Bysoft de Colombia y con orgullo les presento a Bysoft, una empresa sólida, reconocida y premiada internacionalmente. Y lo más importante, somos reconocidos por los resultados en transformación digital de todos nuestros clientes. Hola, mi nombre es Deora. Hago parte del equipo comercial de Bysoft Colombia. Espero que tu experiencia de compra sea práctica y de gran valor para tu empresa. Cuenten con nosotros siempre que necesites de las mejores tecnologías y servicios para transformar tu empresa. Es nuestra especialidad. Olá, meu nome é Lincoln Souza e sou gerente de êxito del cliente em Bysoft. Hola, mi nombre es Jennifer. Soy responsable por garantizar la adopción y uso de las soluciones adquiridas por clientes de Bysoft Colombia. Cuente con nuestro equipo si tienes alguna duda acerca de tu compra, reclamos o sugerencias. Mantendremos contacto el tiempo que seas nuestro cliente y estaremos pendientes de renovación de licencias. Olá, meu nome é Everton, sou gerente de suporte técnico em Bysoft. Olá, mi nombre es Eliel Nunes, soy analista de soporte técnico en Bysoft. E eu sou Rafael Brajão. Se tienes alguma dúvida técnica, te auxiliaremos com toda a implementação, configuração, solução e prevenção de qualquer problema. Hola, mi nombre es Fabián Cortés, especialista en soluciones en arquitectura e ingeniería. Soy el encargado en velar por las mejores prácticas en la implementación de servicios de arquitectura, ingeniería y construcción. Asimismo, brindamos formaciones integrales en el método de implementación BIM y gestionamos y ofertamos soluciones de arquitectura, ingeniería, construcción y manufactura. Asimismo, ofertamos formaciones de manera general para las diferentes organizaciones para mejorar sus procesos de construcción. Hola, soy Janet Benavides, gerente de producto Octodesk en Bysoft de Colombia. Somos Gold Partner en esta marca. Tenemos un amplio portafolio de soluciones y servicios para todo el sector de la arquitectura, la ingeniería y la construcción. Te garantizo que comprando con nosotros tendrás el mejor soporte, el mejor servicio y la mejor relación costo-beneficio. Te lo aseguro. Somos Bysoft de Colombia. Cuenta con nosotros. Hola, muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bienvenidos a todos a esta exclusiva Masterclass organizada por Bysoft Latam. Hoy nos enfocaremos en la metodología BIM en contratación, un tema crucial para la evolución y eficiencia en la industria de la construcción. Estamos honrados de contar con la presencia de Milton Carabuena, nuestro speaker invitado el día de hoy. Milton es BIM Manager en la Agencia Nacional de Infraestructura y posee un MBA. Asimismo, tiene la capacidad de gestionar diferentes tipos de procesos que lo convierten en un experto no solo en la implementación técnica sobre método BIM, sino también en la gestión estratégica de proyectos en infraestructura. Su experiencia y conocimiento será invaluable para nosotros en la sesión del día de hoy. Esperamos que esta sesión sea enriquecedora y que brinde para todos las mejores herramientas para poder construir las mejores prácticas y estrategias con el fin de optimizar los procesos en contratación mediante el uso de BIM, ¿vale? Entonces, sin más preámbulos, les dejo con Milton y disfruten, por favor, la clase del día de hoy. Buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Hola, Milton, muy buenos días, sí, te escuchamos muy bien. Listo, perfecto. Entonces, Fabián, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Es para mí un honor estar aquí el día de hoy con ustedes. Como te había comentado en sesiones anteriores, la idea es hablar un poco de lo que está pasando con contratación y cómo ha evolucionado el tema de la estrategia nacional BIM, no solamente desde entidades enfocadas a sistemas de transporte, sino el gremio en general, para saber un poco de lo que está pasando con las competencias, un poco lo que está pasando. Me va a valer de bastantes documentos, bastantes cositas, para hacer esto muy dinámico. Entonces voy a proceder a compartir mi pantalla. Por favor, confírmenme cuando puedan ver mi pantalla. Listo. Entonces vamos a iniciar. Listo. Creo que ya se ve mi pantalla, ¿verdad? Sí, listo. Ya está tu pantalla. Gracias, Fabián. Bueno, vamos a hablar un poco de BIM, pero enfocado a los temas de infraestructura, y ya vamos a evolucionar un poco a lo que está pasando en los diferentes sectores y cómo van a ser un poco de las competencias actualmente que se tienen previstas en todo el sector, tanto para infraestructura horizontal como para infraestructura vertical. Bien,
El primer tema a tocar es, como ya se había establecido en el mandato nacional por la Estrategia Nacional BIM, pues la idea es que todos los proyectos a 2026, ya estamos muy cerquita, antes pues estábamos hablando de 2022, 2023, pero ya estamos mucho más cerca, se tienen que ejecutar en BIM. Y esto pues está cambiando un poco la forma de cómo se están presentando los proyectos. Esto está generando diferentes tipos de elementos pues que van a tender a la digitalización de absolutamente todo. ¿Listo? Entonces este cambio que está sucediendo pues tiene varios ítems que primero vamos a hablar. Las formas de contratar. Entonces, esas formas de contratación, entendiéndose en los ministerios principales, hablemos de Ministerio de Minas, Ministerio de Transporte y Ministerio de Vivienda, sin ahondar directamente en las entidades, pues está generando una serie de recursos adicionales. ¿A qué me refiero? Por el lado de la ANI, por el lado de, entiéndase, de las diferentes entidades, empezaron a aparecer una serie de documentos muy importantes que vienen en su etapa de maduración. Lo primero, hablando un poco del glosario, es que actualmente se está pidiendo un documento llamado el anexo técnico BIM. Ese anexo técnico es básicamente lo que se conoce según pues todos los requerimientos de información a la luz de la ISO 19650, de la ISO 12006 y entre otras, es lo que se conoce como el EIR, el Exchange Information Requirement, que son los requisitos para el intercambio de información que se está presentando. Entonces, ¿qué está pasando actualmente? Para todo proyecto, entiéndase tanto público como privado, entiéndase de construcción pública o de asociación público-privada, adicionalmente de los capítulos o de los anexos o de los volúmenes que habían, hoy en día se está pidiendo información también del tipo del anexo técnico BIM, es decir, te entregan el anexo técnico BIM y ese anexo técnico BIM pues tiene una serie de compromisos bastante específicos. Segundo, ya para métodos más duros, digamos que más internos de cada empresa, pues se está empezando a validar el tema de la experiencia certificada. Esa experiencia certificada es algo que está empezando también a pegar muy fuerte. ¿A qué nos referimos? Pues antes, con la presentación de un Master BIM, de diferentes tipos de títulos, pues se que podría llegar eh, a presentar títulos que pues no son del todo convalidables en Colombia y eso generó que pues ahorita las empresas están en un proceso de transformación directamente para la acreditación bajo la ISO 19650, la 12006, la ISO 16739, que ahorita vamos a hablar un poquito de ellas, pero no solamente eso, porque el ciclo de vida del proyecto está cambiando muchísimo. Ya el tema de BIM, el verdadero valor de los datos no está en la etapa de diseño, está en la posterior etapa, que es en la etapa de construcción, que es donde más se necesita información y es hacia donde tenemos que ahondar. Documentos adicionales como son el PREVEP, así como lo habla la ISO 19650 en la parte 1, de que se están revisando a nivel de contratación a partir de un PREVEP, quiénes tienen las competencias, quiénes no tienen las competencias, sumado al tema de certificaciones, para validar cómo está funcionando. Y después viene el plan de ejecución BIM, el MIDP y todos los formatos de calidad, pero esto pues básicamente a nivel de contratación son parte de los documentos. Pero aquí vamos a mencionar un tema bastante importante que es sobre todo el anexo técnico BIM. ¿Por qué razón? Dentro de ese anexo técnico BIM vienen las necesidades en varios temas. Uno, los sistemas de clasificación supremamente importantes deben estar basados en unidades presupuestales para tener un CAPEX y posterior OPEX que sea aplicable a los proyectos. Es decir, que dependiendo de las etapas, pues eso vaya madurando para presentar más información. ¿Listo? Dos, también hay un requisito bastante fuerte que se habla dentro de estos anexos técnicos en procesos del SECOP, ya los van a poder consultar, pero también se habla de la posibilidad de que los modelos siempre son previos a la presentación de los planos. ¿Y esto por qué se los menciono? Ahorita se está un poco en la definición de cuál es el monto de inversión según los proyectos en los cuales se debe meter BIM y en los cuales no se debe meter BIM. Entonces, no puedo llegar a ahondar en el tema general para decirles, oiga, no es que los proyectos de tantos salarios mínimos mensuales legales vigentes no van a tener BIM y de ahí para adelante los van a tener. No, lo que se está revisando
conjunto con diferentes entidades es, por un lado, revisar los tipos de proyectos, en cuáles vale la pena meterlos y en cuáles no. Hay muchos tipos de proyectos en Colombia que se ejecutan bajo cartillas, bajo guías que no necesitan un concepto de diseño. Entonces se está evaluando si ese tipo de proyectos pues debería incluir la etapa de BIM desde sus etapas primarias hasta las finales. De resto, pues todos los tipos de proyectos están funcionando. ¿Y qué tipos de proyectos están funcionando con eso? Estamos hablando de proyectos tipo modos de transporte carretero, ferroviario, aeroportuario, fluvial, los diferentes temas. Pero también esto ya está sumando el tema de infraestructura vertical para las entidades, entiéndase desde hospitales, colegios, CARES, todo lo que ustedes quieran. Y esto también está sumando algo que ahorita lo vamos a ver, que es la gestión de activos, que es la forma en la que se está modificando todo para tener la digitalización del país. En algún momento pues nos surgirá el concepto de Smart Cities, que es totalmente válido, y desde no solamente los ministerios que les mostré ahorita, sino también desde el Ministerio de las TIC, pues ya se está tomando una decisión conjunta para poder llegar a ese tipo de procesos. Pero hay un concepto adicional del anexo técnico que es muy importante revisar. Y ese anexo técnico, sumado al tema de usos, de qué tengo que presentar, sumado al tema de las dimensiones que tengo que validar, cómo va a ser la toma de información, qué debo hacer en el tema de información, también viene el tema de cómo transmito la información. Y eso significa, dentro de estas soluciones tecnológicas que se ofrecen hoy en día, de las diferentes casas matrices, de los diferentes elementos, pues se está tomando la decisión de que todo proyecto se tiene que gestionar sin manera opcional, no es opcional, se tiene que presentar en un entorno común de datos para acceso a la entidad, a los evaluadores, a los interventores. Entonces eso significa, en resumidas cuentas, que por el momento tanto el consultor como el concesionario, como el originador, como el proponente, para la evaluación de sus proyectos en los diferentes ministerios, debe garantizar que garantiza, perdón, la redundancia, que provee, es mejor esa palabra, el acceso tanto a los funcionarios que evalúan dentro de las diferentes entidades como a los diferentes evaluadores o los interventores. Porque todo el tema de aprobaciones y seguimiento del proyecto se va a hacer en función de un entorno común de datos. Es una necesidad muy grande que pues cambia la manera en cómo se gestionan proyectos. Listo. En segundo elemento, la consultoría. Entonces, ese tema de consultoría, la idea es que, como ya se mencionó, todo tiene que ser trabajado en un ambiente común de datos, pero también está generando una disrupción bastante fuerte. Desde el tema de BIM, BIM inicialmente en todo tipo de proyectos se ve como un costo, pero ese costo no es del todo así porque estamos en un proceso de digitalización hace como pasó hace muchos años. Entiéndase que hace más o menos 30, 35 años con las primeras versiones de AutoCAD, con las primeras versiones CAD, llamémoslo así, la producción de planos, la producción de información se hacía directamente por dibujantes que tenían su plancha gigantesca, iban dibujando, tomando medidas y pues plasmaban las ideas de los profesionales. ¿Eso qué generó? Pues que posteriormente con la aparición de CAD, del diseño asistido por computadora, la producción de planos empezó a digitalizar y esa producción de planos pues segregó el mercado. ¿A qué nos referimos con segregó el mercado? Pues unos profesionales que tenían una serie de competencias para utilizar esas herramientas, pues fue más fácil su introducción al tema de CAD. Lo mismo está pasando hoy en día. La producción de planos, directamente de planos, si bien va a ser necesaria, pero es necesaria en las etapas posteriores, ya entrega del proyecto. Lo que ahorita interesa es realmente todo el tema de dimensiones para verificar cómo están los proyectos a lo largo del tiempo. Y eso significa que, para aclarar una cosa, no es que nos vamos a empezar a encontrar con profesional CAD en hidráulica, profesional CAD en geotecnia, profesional CAD en sistemas fotovoltaicos, no. Y tampoco profesional BIM en ninguna de esas áreas ni en las complementarias. Lo que va a pasar realmente es que dentro de las competencias que necesita un profesional, esto va a ser algo orgánico, va a ser algo normal, algo que va a ser parte del día a día y pues estamos en ese proceso de transición desde las universidades
en ese proceso de transición desde las entidades privadas, desde las entidades públicas, donde pues ya se va a volver algo diario. No es que sea un tema que sea diferente, ese es el costo de mantenerse productivo, que es pues estar actualizado. Y si a eso le sumamos con lo que se viene, con inteligencia artificial, con la construcción de redes neuronales para procesos basados en machine learning, para minería de datos, pues las competencias que necesitamos todos los tipos de profesionales pues va evolucionando. Y eso se ha visto a lo largo del tiempo. Eh, Antes, para producir unos diseños, no se necesitaba tanto el tema de especializaciones, el tema de posgrado, y lo mismo para el tema de dibujo, pues no se necesitaba un programa de formación tan fuerte. Pues eso es como todo, a medida que crece el conocimiento, pues el conocimiento y la experiencia y también el tema de capacidades en las personas debe crecer. Por tal razón, eso está generando diferentes cambios en consultorías. Para las interventorías, es lo mismo, muchas de las aprobaciones, muchos de los temas de información, pues se van a necesitar en un entorno común de datos. Un entorno común de datos es algo prioritario para toda empresa, para toda persona natural, para toda persona jurídica, para toda entidad. Son supremamente importantes ese tema porque tenemos que controlar la información. Miren nada más lo que ha venido pasando con todo el tema, por ejemplo, del kilómetro 59 de la vía Bogotá-Villavicencio. Se han realizado una cantidad de estudios, pero esos estudios no se sabe ni dónde están, se pierden en un plano, se entregan en una USB, pero no hay una trazabilidad oportuna. Por esa razón, el tema del entorno común de datos es tan importante para este tema de información. Y lo que nos interesa actualmente, que es el tema de construcción, operación y mantenimiento. Con diferentes consultores se ha llegado a una conclusión y es de, oiga, venga, ¿dónde debo implementar BIM? Pues BIM, su valor real es en todo dentro del ciclo vida útil del proyecto, desde la toma de decisiones, desde cuando surge la idea, hasta la etapa de construcción, operación y mantenimiento. Pero llevémoslo a un caso más sencillo. Supongamos que estamos fabricando una silla, estamos en el tema bastante artesanal, y si en el tema de la silla, pues yo tengo la posibilidad de pulir mis detalles, de revisar todo el tema de amarrar, por ejemplo, un elemento con otro, todo el tema de tornillos, pues eso significa que cuando esté en la etapa ya de presentar mi silla, de venderla, pues mi nivel de inversión para corregir detalles, si los hice en las etapas primarias, si me dediqué a hacer las cosas bien, pues va a ser mucho menor que si tuviera que hacer cambios ya en la etapa final. Pues lo mismo pasa con BIM. Con BIM vamos a hablar del tema de la toma de decisiones. Aquí donde ustedes están viendo, pues este tema de visualización, estaríamos hablando más que una visualización, de una estructuración. Toda idea de cada proyecto sale en una estructuración. ¿Y esa estructuración de dónde sale? Pues generalmente sale del Plan Nacional de Desarrollo o de la toma de decisiones que se hacen dentro de cada entidad, de decir, oiga, necesitamos tal proyecto, necesitamos tal, hay que invertir en tal. Esa estructuración se ha empezado a realizar de esa manera. Y después venimos con nuestros diseños de prefactibilidad, esos diseños básicos, bueno, prefactibilidad o los diseños de anteproyecto que se habla desde el Plan BIM chileno, diferentes temas de elementos que son equiparables, pues van creciendo a lo largo del tiempo. Pero aquí es importante revisar esto. En la línea azul nosotros vemos el grado de influencia en la toma de decisiones y en la línea roja el nivel de gastos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Actualmente en Colombia, para los diferentes tipos de proyectos de ingeniería, y eso es en ingeniería, tenemos una estadística muy mala. Del 100% de los proyectos de ingeniería, solo el 5% es de esos proyectos se termina bajo la triple restricción en tiempo, alcance y costo. Generalmente, si a mí me cambian el alcance, pues cambia el tiempo o cambia el costo. Si me cambia el costo, pues eso cambia el tiempo y cambia el alcance. Es eso. Entonces, solo el 5% de los proyectos se realiza en el tiempo, con el alcance previsto y con el costo previsto. Y lo más triste de todo ese tema de información es que de ese 5%, más o menos el 80% de ese 5% son proyectos administrativos, es decir, que no requieren construcción de obra o implementación directamente en obra, por lo cual como país en el tema de ingeniería estamos muy mal. Y adicional que los profesionales
actualmente que hay en el tema de BIM, pues son muy limitados. Y eso está generando que, pues, obviamente, actualmente hay resistencia al cambio, hay muchas cosas por hacer, pero como les digo, es que esto no es opcional. Esta es una política de Estado, ni siquiera de gobierno, esto es una política de Estado que está cambiando absolutamente todo. Entonces, ¿cuál es esa medición real que está pasando para las consultorías, las interventorías de las entidades públicas y los contratistas? Nosotros en Colombia estamos acostumbrados, es que la toma de decisiones se realiza es directamente cuando ya estoy en diseños de detalle. ¿A qué me refiero? En las etapas de estructuración, prefactibilidad y factibilidad, la inversión en los estudios, en la calidad de los estudios, es menor, es baja. ¿Por qué razón? Pues precisamente porque no son los diseños de detalle. Entonces cambia el músculo financiero que se mete, se empieza a meter en la ingeniería de detalle. Pero ¿qué es lo que pasa? Como ustedes se están dando cuenta en esta gráfica, la posibilidad de ajustar mis diseños de un grado de influencia muy fuerte está en las etapas primarias. Por lo tanto, hacer cualquier cambio que yo esté en la etapa de diseños de detalle, pues no va a ser significativo. En cambio, el nivel de costos que yo tengo ya en etapas avanzadas versus el nivel de costos que tenía en las etapas primarias, no es representativo. Es decir, para un diseño de detalle donde yo tengo que cambiar muchas cosas, pues hacer cualquier cambio me va a valer mucho más que si lo hiciera en una etapa primaria. Y eso también me va a significar que el grado de influencia en el proyecto, es decir, la cantidad de males con las que yo voy a tener que convivir, perdón, en construcción y en operación y mantenimiento, pues es mucho más grande. Entonces, por esa razón, BIM se implementa desde las etapas primarias. No vamos a estar hablando que solamente va para los diseños de detalle, no, la idea, como se les ha mencionado, el entorno común de datos y toda la gestión del proyecto para las entidades, pues va a requerir que se gestione a lo largo del tiempo. Pero esto también cambia una cosita bastante importante. En el tema de digitalización de los elementos, voy a hablar de plataformas, generalmente los repositorios de datos que tienen las diferentes entidades. Yo recibo información es por medios magnéticos, 3 copias con folios en tal cosa, entregas en tal otra, y eso genera pues que se tienen que entregar una cantidad de archivos, producción. Estoy seguro que si ustedes revisan, por ejemplo, resolución 716 del 2015 o la 1316, les piden una cantidad de folios, subir esto en tal repositorio de datos para que valide la entidad, se demoran una cantidad de tiempo y pues eso repercute. Pero eso también está cambiando, ya que la producción de datos va a ser desde un entorno común de datos, es decir, el desarrollo del proyecto posterior entrega tiene que ser en el entorno común de datos y eso también cambia las condiciones de juego, porque la trazabilidad del proyecto va a ir en el entorno común de datos y eso significa los diseños aprobados, las versiones, las revisiones, los flujos de aprobación, saber la historia de los proyectos. Eso cambia absolutamente todo. Entonces, dentro de esas responsabilidades que tienen también con el estudio de un anexo técnico, es saber el consultor, la empresa, el constructor, no solamente debe decir, oiga, yo trabajo en BIM. No, no es solamente, y esto descartémoslo una vez, es que BIM no es trabajar diseños, directamente diseños, no, tiene una cantidad de aristas gigantescas que todo el tema de soluciones de un entorno común de datos más todo el uso de software pues puede promover, pero eso depende de las competencias que tengan las empresas y las personas. Y eso va a generar que dentro de ese anexo técnico BIM, pues las empresas, los consultores deben estar pensando directamente y hacerse una pregunta y decir, ¿cómo carajos voy a hacer para entregar mi proyecto? Y eso es una pregunta muy grande porque si no logras entregar un proyecto en un entorno común de datos, pues no va a pasar lo que todos esperamos cuando presentamos un proyecto, que es la retribución o el cierre del proyecto. Eso significa que desde etapas primarias debo plantear en el plan de ejecución bien cómo lo voy a entregar, cómo van a ser las mediciones, los indicadores. Viene un sinfín de información al cual tenemos que prestarle mucha atención, que es eso lo que nos habla un anexo técnico BIM, pero tomar la decisión consciente de que como esto no es opcional, pues van a haber algunos contratos que van a salir de entidades en proyectos públicos, proyectos privados, pero vienen todas las etapas,
No lo vamos a encontrar solo para construcción, operación, perdón, para construcción. Y cuando llegamos acá a la etapa de construcción, operación y mantenimiento, pues viene un cambio muy fuerte, que es el AIR, o que se conoce como el Assets Information Requirement, que es los requerimientos de información para el activo. Y acá ya es la disrupción muy grande, porque resulta que dentro de todos esos procesos de actualización y digitalización, todo el seguimiento para indicadores, para retribuciones de proyectos a lo largo, si son concesionados o si son proyectos de infraestructura social, pues se van a hacer por un entorno común de datos. Es decir, que las competencias de la interventoría, de cómo llevan los indicadores, de validar qué es lo que está pasando acá, tema de grietas, tema de construcciones, de aceros, de cómo está el tema de una edificación a lo largo del tiempo, y dar esos datos a la entidad para que vengan las retribuciones a lo largo, no solo en la etapa de construcción, sino también para mantenimientos periódicos, para todo lo que va pasando, pues va a requerir que las interventorías pues cambien su manera de trabajar. Y lo mismo pasa para vías, para carreteras, para elementos ferroviarios, para todo, porque esos procesos están generando de que la documentación necesaria para todo este tema de sistemas de retribuciones pues está cambiando. Como les digo, BIM no es opcional, BIM es totalmente necesario en todo el país y eso está generando de que nos tenemos que familiarizar con producción de elementos, con entrega de proyectos, con seguimiento de indicadores, con retribuciones, básicamente con todo. Pero todo depende de la información centralizada. Sin información centralizada, pues yo no puedo trabajar mucho. ¿Listo? Y para eso, pues vienen lo que estábamos hablando de las dimensiones BIM. Actualmente BIM se estaba pensando de las dimensiones básicas, la 1D, que era la idea, la concepción, que es una misma estructuración, el tema de 2D, era la producción de planos y sistemas SIC, pero ahora ya estamos hablando que son necesarias, y ahorita lo vamos a ver con ejemplos, de la visualización de datos directamente en elementos tridimensionales, pero ¿qué interesa realmente para las entidades? Para las entidades interesa que se haga en el tiempo y en el costo y con el alcance. Eso quiere decir que la producción de costos, es decir, la planificación de cantidades y costos y la programación de obra, en todas las etapas del ciclo de vida útil del proyecto son necesarias. No es solo para una parte. Eso inicia desde la estructuración hasta operación y mantenimiento. Cualquier cambio que haya durante el ciclo de vida útil no se exige tanto la visualización, tiempo y costos, más etapas que ya se están empezando a sumar, como el tema de sostenibilidad para análisis energéticos, seguimientos LEED, bueno, diferentes tipos de elementos que se están empezando a sumar para cada tipo de infraestructura, y el tema de explotación de datos para mantenimiento, para toma de información ASBOIL, bueno, para diferentes tipos de proyectos. Y eso, bueno, esta presentación ya la terminé, voy a proceder con la siguiente. Es parte de lo que está pasando en el sector. Pero ahora vamos a hablar parte de la normativa, que es algo bastante importante. Voy a proceder a compartir mi pantalla de nuevo, la siguiente presentación. Listo. Entonces, dentro de esa forma de presentación de elementos, pues resulta que tenemos que ver qué es exigible a la luz de la CISO y a la luz de la normativa. Yo, oiga, ¿qué es lo mínimo que tengo que revisar? ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Resulta, resulta que el tema de información de la CISO tenemos que hacer un recuento histórico de cómo surgió todo el tema de BIM. El tema de BIM, vamos a hablar primero en el 1974 de Chuck Esmans, pues tuvo una idea y soñó y dijo, oiga, qué chévere podría ser tener la representación de todo lo que hacemos en un elemento virtual. Es decir, de lo que yo tengo, que el celular que yo tenga por acá o la casita que tenga por acá, pues poderla tener en un ambiente virtual. De ahí surgió una primera idea que llevó muchos años en madurar. Posterior de eso, resulta que para 1992 empezaron varios temitas que se empezaron a dar cuenta a nivel mundial por el lado de Reino Unido en sus PAS, empezaron a decir, oiga, estamos teniendo un problema muy grande. Y yo sé que esto les va a sonar mucho en Colombia. Cuando yo voy a revisar un presupuesto, mis memorias de cálculo versus lo que yo encuentro en diseños es un mute absoluto. Y eso empezó a generar
que había que gestionar la información. Y aquí es donde surge el concepto de la ISO 12006, que es eh, el sistema o los sistemas de clasificación. Y esos primeros sistemas de clasificación pues empezaron como una idea, es decir, deberíamos documentar todo a partir de APUs o a partir de costos de tener un ID que sea equiparable a una descripción y que los constructores pues empiecen a validar cómo utilizan eso. Entonces esa ISO 12006 fue en el 92, su primera versión, la que empezó a representar todo el tema para producir la información en OmniClass, en Uniclass, en todos los que ustedes quieran. Y ahí fue donde surgió ese primer ISO para ese tema de información. Luego, posterior a eso, apareció una gran duda. Y es esa duda que, pues ya con la implementación de sistemas CAD, empezó a converger un poco. Es la duda de, oiga, necesito empezar a consultar archivos, pero yo no puedo estar dependiendo de un software, no puedo estar dependiendo de si tengo la plataforma, no tengo la plataforma. Se empezó a pensar en librerías abiertas por C++ y en IndexC para tener la posibilidad no solamente de tener un archivo, sino que ese archivo te dé información. Y ahí es donde aparecen los archivos IFC, con su primera versión que empezó para el 96 y empezaron a surgir la versión de la ISO 16739. Posterior de eso, empieza un concepto muy fuerte para el año 2002 llamado BIM. Y ese término BIM es generado directamente por Autodesk. Autodesk ya cuando empieza a ver la potencia de todos estos elementos virtuales con sistemas de clasificación, más todo el tema de producción de información, pues creó el tema Building Information Modeling en el año 2002 con la adquisición pues de toda la futura producción en el sistema de la ADC de Revit. Y este término de BIM fue tanta su buena disposición, tanto con entes privados, con entes públicos, que desde ese término que Autodesk produjo, pues se acogió como una palabra, unas siglas globales, que inclusive, como les estoy comentando, del 2002 a la fecha, estando en 2024, 22 años después, pues cuando pensamos en el tema de BIM, fue por esa producción de esa palabra que se creó en ese momento. Luego de eso, en el año 2005, fueron presentadas esas primeras versiones de los IFC que están enfocadas a infraestructura vertical. Infraestructura vertical, yo generalmente tengo un orden de construcción que es inicio por la parte pues del nivel 0, de especificar lo que necesito para todas mis cimentaciones, para mis placas, para mis losas y empiezo a construir hacia arriba. Y ese orden lógico de construcción pues fue lo que en ese momento se llamó como el IFC versión 2.3, que es para hablar de niveles, de subniveles, de tipos de elementos y empezamos a crecer. Posterior de eso, pues todo el tema, como estas tres ISO empezaron a sumarse, surgió la PAS 1192, que ya empezaba a hablar de algo que es un año muy importante para la infraestructura, que es cómo gestiono toda esa información de tener un sistema de clasificación. Ese sistema de clasificación se implementa en un archivo IFC para minar datos, pues ahora surgió la PAS 1192, que es cómo gestiono esa información en una nube virtual, en un entorno común de datos. Esa es la PAS 1192, que para el resto de los mortales lo conocemos como la ISO 19650. Y esa ISO 19650 pues empezó a evolucionar en el tema de conceptos, en el tema de seguridad, en el tema de construcción y manejo de activos, en las diferentes versiones que empezó con el proyecto. Eso pasó más o menos en lo que estábamos hablando para el año 2018 a nivel global. En 2013 la PAS 1192 por el lado de BSI pues fue adquirida. ¿Listo? Y luego de eso, pues ya se empezaron a equiparar y a decir, oiga, esto es muy bueno, esto tenemos que aplicarlo a otro tipo de infraestructura. Entonces ya se empezó a aplicar a todo el tema de redes de servicios públicos, a otros tipos de infraestructura especial, pero todavía una resistencia bastante fuerte con respecto a los modos de transporte, porque un modo de transporte no se comporta igual a infraestructura vertical. Cada uno tiene sus niveles de complejidades, pero las extensiones que maneja una carretera, una doble calzada, un sistema ferroviario,
pues requerían que existiera un estándar de información para esos elementos IFC. Vinieron las versiones 2.3, las 4, las 4.1, las 4.2 y para las versiones ya 4.3, que son las vigentes actualmente, tuvieron proceso de aprobación a nivel mundial que involucran ya el tema de infraestructura para modos de transporte, alineamientos, túneles, elementos geotécnicos, puentes, todo fue acogido a nivel mundial en 2024. Se generó las nuevas versiones de las IFC bajo la ISO 16739 versión 4.3 y eso va a seguir evolucionando, pero ya están aprobadas. Entonces ya esos tres elementos, repito, ISO 12006, los sistemas de clasificación para incorporar a los elementos IFC y que yo tenga un control absoluto de todo. Librerías abiertas son los IFC que yo pueda consultar. También sumado a la ISO 19650, generó que ya teníamos el tridente de tener la nube, que es básicamente, hablándolo unas palabras muy sencillas, pero no es tan sencillo, de gestionar todo en la nube como lo habla la ISO 19650, tener los elementos abiertos, la IFC 16739 y todos los sistemas de clasificación son la base fundamental de BIM. Y muy importante, para el año 2021, Colombia, ya con todo el proceso de digitalización, acogió la ISO 19650 en las partes 1 y 2 y en 2022 ya está bueno, 2022 a la fecha, la producción de la CNT se hizo en sus partes 3, 4 y 5 de la ISO 19650 y también acogió en 2021 la ISO 16739, la ISO 12006. Esto es supremamente importante porque esto quiere decir que el marco bajo los cuales los tipos de entregables, dónde los gestiono y qué información debe tener mínima, ya Colombia la exige y Contec ya está exigiendo, está viendo y esto es parte de lo que una TV te habla y te dice, mira, lo mínimo que tienes que presentarme son tales y tales elementos. Entonces ya tenemos el marco normativo, ya tenemos también pues todo el tema de la CISO para la adopción de todos estos procesos BIM, pero el camino no va a quedar ahí. Ya este era el camino que estábamos hablando, pero ahora viene el tema de operación y mantenimiento. Entonces voy a dejar de compartir pantalla, voy a proceder a compartir de nuevo pantalla, me confirman por favor, cuando se pueda ver. Listo. Entonces, cuando ya llegamos a la etapa de gestión de información, nos vamos a encontrar algo bastante fuerte. Y esa gestión de información es, oye, cuando yo llego a la etapa de construcción y de operación y mantenimiento, tengo que empezar a gestionar muchos más elementos. Entonces, ¿eso qué significa? Listo. Eso significa que vamos a hablar de la gestión de activos con BIM, que ya involucra pasos adicionales, la digitalización de elementos, datos, inteligencia artificial, entornos comunes de datos, indicadores, diferentes tipos de elementos. Pues resulta que lo que estábamos hablando previamente era hasta la etapa de diseño, hasta diseños de detalle. Pero ahora viene el tema de yo cómo hago el seguimiento en obra, yo cómo hago todo el tema para maestros de obra, para residentes, para directores de obra, cómo hago para gestionar esos cambios de información. Revisemos nada más lo que ha pasado históricamente ahora primero con el tema de topografía, y es que anteriormente el tema de topografía con un teodolito, con un nivel, se tomaba información, radiaciones, poligonales abiertas, chequeos. Luego pasamos a la estación total ya con el tema de prismas, buen centrado de todas las miras, empezamos a evolucionar. Después de eso ya empezaron a aparecer los GPS doble frecuencia y empezó un camino de digitalización de los elementos, que era supremamente importante por varias razones. Porque uno, cuando yo tengo que entregar un proyecto público-privado, de cualquiera de los dos, parte de esa información que yo tengo que validar, de toda esa información que yo tengo que validar, pues tenía que entregar mi información de planos ASBIL, de verificar, de ver y comparar los diseños, pero eso también cambia. A la gran mayoría de todos ya nos suena la información LiDAR, el mapeo móvil, ya nos suena el tema de ortofotos, y eso está generando que toda la digitalización de activos pues cambia.
Ya no es que va a cambiar, cambió. La gestión de infraestructura, pues también requiere la digitalización, pero no es un paso separado. Toda la parte que les estaba mencionando de la información, pues está cambiando también. Y eso está repercutiendo directamente en que la información procede, perdón, espérenme que me adelante, listo. La información tiene una problemática que principal. La gestión de activos para todo el ciclo vida útil de los proyectos estaba limitada por quien tomaba la información y quien reportaba la información. En cambio, el tema de BIM en la gestión de activos es la digitalización, pero el mantenimiento de esa información, cómo mantengo actualizado eso, y requiere pues muchas ventajas y muchos temas de información que son viables para la etapa pertinente. Entonces, eso sumado a los tipos de gestión de activos nos basamos en lo siguiente, en los mecanismos tradicionales. Uno, planos. La producción de planos es el método tradicional y eso que nos pasaba. Yo sé que a muchos de ustedes les ha pasado, es que lo que ustedes diseñan versus lo que construyen es totalmente diferente. Pero eso con el tema que les habíamos hablado, para el tema de interferencias, para el tema de procesos de calidad, todo el tema, BIM les aporta muchísimo. Pero ahora viene un tema mucho más fuerte, que es el manejo de obra. Las incertidumbres que se encuentran sobre todo al respecto de la intervención de redes es absurda. ¿Pero por qué razón? Si ustedes van y revisan algo, por ejemplo, no lo sé, vamos a pensar con acueducto, con empresas de servicios públicos, con las que sean. Los procesos de digitalización que ellos tienen, pues todavía están en producción de planos, pero ojo, eso no significa que ellos no estén cambiando todo. Todo el proceso de información actualmente está cambiando también. Y eso está repercutiendo directamente en que ya empresas como Acueducto, empresas con todo lo que se viene de 5G, para Movistar, para Claro, necesitan tener los activos. Y esos activos es de la representación virtual de lo que existe con toda la información, pues saber dónde lo tienen. Y volvemos al tema, en un entorno común de datos que sea compatible con todos los mecanismos e información que se está produciendo. Luego viene el tercero, las inspecciones periódicas. La gestión de la infraestructura dentro de esas etapa de operación y mantenimiento, sobre todo para el tema concesionario y ahora con la infraestructura social, que es una visión muy bonita que se está tomando, se hace, bueno, lo voy a decir de manera directa. Quien tiene la información de eso es directamente el concesionario y las interventorías. Entonces, eso depende mucho, es de lo que yo quiera reportar. Perdón, lo digo así, pero es en serio. Entonces, esas inspecciones periódicas para las competencias de las interventorías, de los concesionarios, está cambiando porque requieren la digitalización del activo, la entrega de esa información, ya no a partir de planos, sino mantenerla actualizada, verificar qué es lo que está pasando con daños en el pavimento, en taludes, con lo que está pasando con estructuras, con todo el tema de inclinaciones, con todo el tema de lo que ustedes quieran, pero hay que gestionarlo directamente en la nube y eso va a cambiar, ya está cambiando la manera en cómo se reporta absolutamente todo. Y finalmente, pues Asbuild, ¿qué es lo que suma todo eso? La producción de planos elementos Asbuild es una muy buena fuente de información, pero no se utiliza de forma correcta. A mí me interesa entregarme información Asbuild para que me digan, listo, cumplió, tome su pago, mantenga la infraestructura en función de las inspecciones periódicas y si hubo algún manejo de obra, pues hay que documentarlo. Entonces, BIM permite que todo esto se cambie. Ese es un camino supremamente importante que BIM aporta en toda la cadena de valor de cualquier tipo de proyecto. Digitalizar lo existente, producir, seguir. Y eso, pues, requiere, por ejemplo, acá, que se va a tener que digitalizar las redes externas, los activos existentes, redes subterráneas y los planos, todo lo existente. Todo eso se tiene que convertir en un activo. Y ese activo es muy importante porque se van a necesitar bastantes pasitos. Por un lado, todo el tema de captura de datos, es decir, captura de datos por medio de imágenes satelitales, por todo el tema de drones, fotografías RGB, fotografías 360 y poder producir una información. Pero la sola captura de datos, que es un punto más allá de la topografía, no es solo ese punto. También viene el tema de procesamiento de yo, ¿qué hago con esa información?
gestión documental, qué información necesita mi activo, temas de inteligencia artificial, predicción de elementos por redes neuronales, que es bastante fuerte, producción de APIs para conectar entre entornos comunes de datos, entre repositorios, entre lo que ustedes quieran. Y finalmente, bastante lo que los ingenieros, los arquitectos se van a enfocar hoy en día, que es el análisis de información, analizarla, ver qué es lo que está pasando, plantear curvas de deterioro, es decir, llevar todo esto no a una ingeniería una ingeniería del momento, sino un elemento prospectivo, un elemento predictivo para mejorar el ciclo de vida útil del proyecto, de saber cuándo tengo que mantenerlo, hacer la intervención, ver qué es lo que está pasando a lo largo del tiempo. Y ese resultado, pues tiene que ser visualizable para absolutamente todos. Es decir, en sistemas SIG, en sistemas BIM, en sistemas CAD, sistemas de realidad aumentada, mediciones, indicadores, todo eso son métricas que se deben realizar dentro del ciclo de vida útil. Y volvemos al tema. ¿Qué puede llegar a ser eso? Un entorno común de datos con múltiples temas de información que no solamente es configurar y subir información, es conectar personas, llevar indicadores, poder potenciar y conectar bases de datos, puentes de comunicación. Hay un sinfín de información que un entorno común de datos pues debe llegar a producir. Por eso les hablaba, esto que están viendo ustedes no solamente pega en un proyecto, pega absolutamente en todos. Voy a cambiar de pantalla de nuevo, entonces ya procedo a compartirles la siguiente. Y eso, pues, está generando la disrupción más grande que se ha visto en el tema de ingeniería. Y esa disrupción, antes de hablar del entorno común de datos, pues vamos a hablar de lo que está pasando en la visión conjunta de todos los ministerios. ¿Listo? Entonces, esa visión conjunta desde los ministerios está generando una visión muy bonita que inclusive revísenla, se llama Colombia Digital 2030. Listo, aquí está mi pantalla. Bien, entonces Colombia Digital 2030 requiere varios pasitos adicionales para toda su intervención. Entonces, primero vamos a hablar del concepto, porque si bien creo que algunos ya deben estar familiarizados con el concepto de Smart Cities, pues eso requiere muchos cambios a la luz de lo que está pasando. Segundo, el cambio en el paradigma público que por fin está sucediendo va a seguir y esto va a cambiar la forma de cómo pasa todo, absolutamente todo. Y tres, pues modelos de sostenibilidad enfocados a ese tema de ciudades inteligentes, que es bien bonito de revisar. Entonces, ¿qué es lo que estamos? ¿Cómo estamos? Por eso se coloca aquí actualmente una imagen. ¿Qué tenemos? Una planeación deficiente. Esa planeación deficiente, ¿a qué se refiere? Pues que desde el tema de las entidades, la planeación se hace más en, uy, yo creo que va por acá, reviso algunas bases de datos secundarias porque no sabemos minar información que tenemos de estudios previos o de bases de datos que tenga el IGAC, que tenga el IDU, que tenga INVIA, las corporaciones autónomas regionales, lo que ustedes quieran. No tenemos la información conjunta absolutamente todo. Segundo, falta de comunicación entre entidades. Y eso es muy cierto. La falta de comunicación entre entidades es que, oye, si tú me presentas información para acueducto, me tienes que presentar en tales formatos, con tales escalas y tales cosas, tal tipo de categoría de información y hágale. Pero si esa misma información yo la tengo que llevar al IDU, la tengo que llegar a Secretaría de Movilidad, a diferentes temas de elementos, pues por procesos internos requiere que yo tenga que adaptar la información y no hay una comunicación asertiva directamente entre las entidades para saber qué es lo que está pasando. Viene el oficio, viene la carta, vienen diferentes tipos de elementos. Pérdida de información por montones. La pérdida de información es que toda esa información que se entregan discos, en USBs, que se entregan los folios, pues infortunadamente al no estar digitalizada no se puede utilizar. Es así de sencillo. Luego viene el tema de dónde está la información. Y esa pregunta que está en rojo es supremamente importante. ¿Por qué razón? Porque es que la información no nos pertenece. Seamos sinceros con eso. Ahorita estamos en un tema de digitalización muy fuerte, pero, ejemplo, voy a suponer, revisen su celular. Yo no necesito hablarles mucho del tema del celular. Si ustedes tienen productos de Office,
seguramente esos productos están por servidores directamente de Office, Azure. Si ustedes tienen temas, por ejemplo, no sé, rutas trazadas para viajar, son servidores KML y esos vienen en nubes de servicios cloud de Google. Y eso está pasando mucho. Y peor aún, listo, una nube relativamente es confiable porque ya hay información, por ejemplo, de Amazon Web Service, información de SharePoint, información de OneDrive, información de Oracle, diferentes temas. No vamos a hablar de ninguno particular, pero ahora, ¿qué pasa si yo, dentro de la costumbre que tengo, es que tengo esa manía, porque es una manía, de guardar todo en mi computador, de mientras voy trabajando un archivo nadie va sabiendo, no sabemos las últimas versiones, hasta que alguien no envía un correo electrónico, pues no sabemos qué es lo que está pasando. Este archivo sí es, final, final, no va más, última versión, versión final, lo que ustedes quieran, pues está generando de que no estamos trabajando en equipo. Y eso está generando, como ustedes se dan cuenta, la planeación deficiente debe ser en un entorno común de datos. Falta de comunicación, comunicaciones en un entorno común de datos. Pérdida de información, tenemos que tener la trazabilidad de ahí viene dónde está. ¿Y dónde está la información? La misma cosa. Y eso repercute directamente en, sí, y tú tomas una decisión, movilidad, pues tiene todo su tema de macromodelos, o no se toman decisiones en conjunto, pues hay temas de congestión, donde el público y el privado no se hablan, hay pérdida de información, un crecimiento sin control, que ya se están dando cuenta la cantidad de casitas que están demoliendo por absolutamente todo lado, y no hay una definición muy grande, eso es lo que se llama el síndrome del obeso. ¿De qué nos sirve construir infraestructura en Colombia de se saturó Bogotá, se saturó Medellín, llega la decisión, la planeación deficiente y dice, tengo la solución? La solución es construir una nueva vía. Construye una nueva vía. ¿Eso qué genera? Pues que directamente empiezan a hacer más edificaciones al lado. Con más edificaciones al lado, sea vivienda BIS o no BIS o VIP, llegan nuevas personas. Al llegar nuevas personas, llegan nuevos carros, tanto el término privado, carrito particular que yo tenga, moto, o nuevas rutas de servicio. Vuelve y se satura. La nueva definición de la planeación deficiente que se realiza es, de nuevo tengo la solución, hagamos otra vía. Eso es lo que es el síndrome del obeso. Es como si nosotros para bajar de peso tuviéramos que comer más. No tiene sentido. Esa planeación tiene que empezar a tomarse en manera conjunta. Por eso esa pregunta es tan importante. Y finalmente lo que les dije, lenguajes diferentes. Lo que yo tengo que entregar en una entidad, lo que yo hablo por otro lado, pues son temas muy diferentes. Entonces yo puedo entender algo como una sesión de cargas generales. Yo lo entiendo como, por ejemplo, como eh, todo el tema de infraestructura que yo tengo que entregar, que es ahora parte del público. Pero si yo lo pienso como privado, es la construcción de franjas flexibles, franjas de amoblamiento, contenedores de raíces, un sinfín de elementos. Entonces no hablamos el mismo lenguaje. Ni que se hable de costos, por ejemplo, de los APUs de unas versiones INVIAS, unas versiones IDU, o los retos que revisen una mezcla en caliente 25 entre los dos elementos, se los aseguro que ustedes se pierden, porque todos hablamos idiomas diferentes y por eso tenemos que empezar a unificar, pero trabajar todos en manera conjunta. Posterior a eso, pues veamos un poco lo que está pasando primero a nivel de Bogotá y luego a nivel de Colombia. ¿Listo? Los estudios. Toma información manual, toma de producción de planos, realice los diseños, cambios, valide con la interventoría, valide con la entidad y volvemos al tema. Ningún proyecto se termina, o bueno, muy pocos proyectos, perdón, se terminan cuando debe ser. Luego viene el tema de el control. ¿Yo cómo llevo ese tema de control? Pues el tema de control son revisiones, de tener a mi interventor, de validar qué es lo que está pasando y ese es un tema muy fuerte que seguramente con el tiempo va a evolucionar. La interventoría es casi que una figura muy colombiana. No existe en otros países y existe acá es precisamente por el tema de las entidades públicas, ya que necesitan la figura de interventoría porque las entidades públicas son aquí más de carácter administrativo, entonces necesitan a alguien de carácter técnico para validar lo que está pasando.
Pero vuelvo y les digo, depende mucho de lo que las interventorías quieran decir está bien o no está bien. Eso tiene que cambiar. Deficiencia de comunicación, vuelvo y les digo, una cosa es lo que yo reviso en el CEAP, otra la que reviso en el CIGEP, otra la que reviso en el SECOP. Una cantidad de información que llenar formatos, producir, hacer, no hay bases de datos comunes y como se están dando cuenta, y ahorita sin hablar del tema de BIM, pues se están dando cuenta que esto nos pega a todos. Esto no solamente pega en los ministerios hablados, sino también en el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación. Esto pega para absolutamente todos. Datos estáticos. Esos datos estáticos, pues, ¿qué hago con esa información? ¿La maduro a lo largo del tiempo? No, me la entregan y ya está. Si surge una siguiente etapa, la entrego, hay una debida diligencia o hay un análisis de recopilación de información primaria y secundaria según los procesos distritales y pues miro si me sirven, si no me sirven, pues mando eso al carajo, pero eso repercute porque no sabemos qué es lo que está pasando. Y eso finalmente pues está pasando en el tema de la reglamentación estatal que se debe modificar. Pero ahora viéndolo desde el tema de BIM, reglamentación estatal, lo que está pasando con los ATVs, con los EIR, con los AIR están cambiando eso. Datos estáticos es que actualmente todo se está convirtiendo en indicadores. Deficiencia de comunicación, para eso está el tema del entorno común de datos, es de priorizar, 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 priorizar y comunicación activa, sensores e instrumentación, como les estamos hablando, el tema de topografías, el tema de cómo se documenta todo, pues cambió. Y toma de información manual, lo mismo. Entonces, estamos en un proceso de digitalización supremamente fuerte que nos está pegando. Y estas bases que les estamos mostrando acá, pues son basadas en el tema de IMD en año 2019. Todo este tema de decisiones, particularmente a Bogotá y a las diferentes ciudades, nos está repercutiendo en que sentimos de que no hay seguridad, sentimos de que no hay un tema de polución de aire, corrupción y congestión vial. Eso son nuestras principales preocupaciones. Cuando se implemente todo este tipo de políticas, pues estas zonas que están en verde seguramente van a tomar una relevancia como las mayores preocupaciones. Tema de civismo, zonas verdes y eficiencia energética tendrán que pasar a ser la punta de lanza de las preocupaciones de las personas. Esta gráfica que ven es preocupaciones, no se les olvide eso. Y esto es muy, muy pesado, porque no está pasando solamente en un ministerio, esto pasa con absolutamente todo y se vuelve. Entonces, para eso vienen lo que son los conceptos de Smart Cities, pero esto seguramente con el tiempo pues va a ser simplemente activos o gestión inteligente. Le colocarán algún nombre el futuro, pero está repercutiendo en todo. Se necesita una reglamentación orientada, se necesita los business intelligence, todo el manejo de indicadores, el manejo del entorno común de datos, vital, vital, vital para todos los que nos estén escuchando. Esto se volvió una necesidad supremamente fuerte. Instrumentación conectada, miren lo que está pasando, pues instrumentación conectada hay, solamente que no se está utilizando para todo. ¿A cuántos no nos ha pasado? Bueno, por lo menos hablo en mi caso, yendo por la autopista norte, me pasé de 50 kilómetros por hora, una cámara me detecta, esa cámara me detecta, manda y me llega el correo diciendo, oh, se pasó, y yo digo, multa. Eso es instrumentación conectada, aplicada a un gremio pequeño, pero debemos tener absolutamente todo eso. Y después temas de información basados en inteligencia artificial, machine learning, redes neuronales, el almacenamiento donde lo va a tener. Para con eso, sí construir algo que es muy necesario, que es la construcción de un POT basado en datos, que es el gran problema que va a haber. Pero está sucediendo, por supuesto que está sucediendo. Los invito, como les dije, los invito que posteriormente, pues por favor, revisen el tema de Colombia Digital desde el Ministerio de las TIC, que es un tema muy importante. Y eso, pues, está generando una disrupción de qué es una Smart City. El concepto de Smart City se conoce como, brota como la respuesta para tener un mundo urbanizado y digitalizado. Totalmente lo que es BIM. Es exactamente lo mismo. Y esas Smart Cities, pues requieren un tema normativo bastante fuerte que ya también está documentado y normado en Colombia. Por un lado, la ley 1341 de 2009, la cual establece los principios de concepto sobre sociedad y organización de tecnologías de la información.
Mediante esta ley es donde se crea la Agencia Nacional del Espectro. Luego el COMPES 3701, que son las regulaciones de ciberseguridad y amenazas cibernéticas, la ley 286, que es el Plan Nacional de las TIC. Luego la resolución 3066 de 2011, que es la protección de datos y control de información indebida. Luego la 1437 de 2011, el uso de medios electrónicos para información pública. Ya empezamos a hablar de nuestro primer entorno común de datos en el 2011, eso no es tan nuevo. Luego la resolución 202 de 2010, que es de red de comunicación, interoperabilidad e interconexiones, ya también 2010. Luego hablamos de 2012, implementación de estrategias en línea. Ustedes ya se dan cuenta, por ejemplo, que eso fue migrando, que ya los procesos, antes como era de mamón ir a un banco, ahora ya son plataformas digitales, pues son todas estas leyes que recogen. Políticas públicas para a través de información, gestión de documentos y modificaciones al Ministerio de las TIC. La resolución 1311 de 2011, proveer redes y servicios de comunicación, empezó a pasar la ley 712 de 2014, ley de transparencia y acceso a la información pública vital. Pero vuelvo y les digo, todos estos son nubes, nubes, nubes. Y finalmente el decreto 1414 de 2017 y el decreto 1008 de 2018, que es la creación de la estrategia de Colombia Digital, primer enfoque hacia ciudades digitales. Y esto, sumado al COMPES 3975 de transformación digital e inteligencia artificial, es el marco normativo que nos está haciendo ver las ciudades, los proyectos de una manera diferente. Todo esto, pues, está repercutiendo en la creación de los proyectos de una manera muy, muy diferente a como los teníamos previsto. Aquí volvemos a hablar del tema de los IFC porque todo está reglamentado, como se acabó de mencionar. Y ese concepto de las Smart Cities, pues nos está llevando a varias cosas. Uno, ¿qué son? Enfoque orientado al desarrollo urbano. Y cuando les digo urbano, no piensen que es todo el tema de una sola ciudad, sino habla de todo, pasos urbanos, hablemos de CCOs, áreas de servicios, infraestructura social, donde ya personas se va a necesitar esto. Dos, las estrategias. Dichas estrategias están buscando es sostenibilidad, que seamos eficientes a nivel energético, a nivel de huella de carbono, huella de hidrógeno, todo lo que ustedes quieren, tenemos que empezar a ser eficientes. Esto es una carrera contra reloj, porque nuestro consumismo, pues, nos está llevando a afectar de maneras muy grandes todos los recursos naturales que tenemos. Luego el tema de beneficios, siempre las decisiones, y esto es algo que ya está pasando, los invito inclusive a revisen con la actualización de lo que está pasando con el Plan BIM chileno o con lo que está pasando con las nuevas versiones de las ISO, ya no van a ser las ISO 19650, sino la ISO 19654, la 655 y la 656, porque ya empezaron a sumar temas basados en datos de inteligencia artificial. Entonces, esto sigue en constante evolución. Y finalmente, aprovechar los recursos de una manera sostenible y oportuna. Luego viene el tema de necesidades. Tenemos que ser sostenibles y tenemos que bajarle el consumismo de una manera significativa. Nada más miren esa cantidad de carros que tenemos, infraestructuras, 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 pero lo que afectamos a nivel de producción de combustibles, a nivel de derrames de materiales, derrames de bases granulares, desperdicios, es absurdo. Y para eso, todo este tema conjunto, pues está pesando muy fuerte. Datos, digitalización de toda la información, absolutamente prioritario. El manejo del entorno común de datos, Big Data, Machine Learning y redes neuronales para un enfoque basado hacia inteligencia artificial. Luego viene el tema de la reglamentación, evaluación de un COMPES, ley e ISO. Esto se lo resumo muy corto. El gran objetivo de la Estrategia Nacional BIM, el gran objetivo es crear dos cosas. Uno, un COMPES BIM. Pero dos, una ley BIM para todos los procesos y esa ley BIM, ojo, por eso les digo, un COMPES es una recopilación de información para que las entidades lo apliquen, pero una ley es directamente un documento mandatorio que se espera esté en 2026. Ya empezaron a aparecer los primeros borradores, entidades que se empiezan a sumar. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso porque sé que les va a gustar mucho. Pero esa ley
se va a firmar en 2026. Ya hay varios temas desde senadores que están promoviendo, oiga, debemos empezar a pedir esto porque esto es un paradigma muy fuerte que pues va a volver a Colombia sostenible. Entonces ya estamos en camino a este tema de reglamentación y lo otro pues ya se está empezando a aplicar. Y esos temas de modelos pues nos van a pasar varias cositas. Modelos de eficiencia energética, modelos de edificación sostenible, todo el tema LEED, todo el tema de aprovechar el tema de luz, todo el tema de cero desperdicios. Esto aplica absolutamente a todo porque todo es una medida. Entonces, esos modelos de seguimiento, los principales que está pasando, y esto se va a sumar seguramente en el tema de sostenibilidad de la emisión 6 de BIM, es modelo de eficiencia energética, que es automatizaciones de redes eléctricas, gestión de sensores para absolutamente todo, integración de recursos renovables y desarrollos de APIs y gestión de combustibles. Esto, Enel, esto, Codensa, esto, todas los temas de eficiencia energética, lo que está pasando con campos eológicos, campos solares o la producción hidroeléctrica que tenemos actualmente, pues está en ese proceso de cambio. Dos, modelo de movilidad sostenible, servicios de supervisión, gestión de tráficos de activos, todo requiere también el tema de BIM. Modelo de gestión de residuos, gestión de basuras y tipos de desechos, energías y combustibles para temas de compostaje, tecnologías y tendencias basadas en sostenibilidad y gestión de fugas, calidad y respuesta. Empresas como Nutresa, para todos sus restaurantes, para los diferentes elementos, ya implementan el tema de sensores alimentados en ¿dónde? En un entorno común de datos para priorizar mantenimientos, para saber cómo está su infraestructura. Es mucho más barato mantener que reparar. Eso para todas las constructoras es importante. Esto pasa con Nutresa, con Odinsa, con Concreto, con Sarmiento Angulo, con quienes ustedes están, con quieran. Esto pega para todo. Modelos de edificación sostenible, edificios de alto rendimiento, lo que estábamos hablando, aprovechar la luz, de todo el tema de ductería, hay un sinfín de elementos, análisis solares y de ubicación, ya estamos hablando temas de tecnologías, que hay muchos productos, como puede llegar a ser Temodesk, por el lado de forma, por el lado, sí, sobre todo por el lado de forma, que les van a ayudar con un sinfín de decisiones de una manera muy grande. Zonas verdes autosustentables en fachada, miren lo que pasó unos muy buenos, bueno, no tantos años, con el tema de qué, con el tema de Centro Comercial Plaza Colina, bueno, Colina Campestre, no sé cómo se llama, o el edificio verde de Medellín, ya están buscando todo el tema de sostenibilidad. Análisis múltiple especial y gemelos digitales. Todo lo que venimos hablando es gemelo digital. Luego, Big Data, explotar y explotar datos. Debemos saber explotar datos. Nubes centralizadas, volvemos al tema del entorno común de datos, gestión de activos, desarrollos de APIs. Hay un sinfín de elementos que nos sirven para este tema de información. Y después, ¿qué sigue? Entonces, dentro de esas políticas, cuando esto quede construido, es la participación ciudadana para verificar los modelos prospectivos, saber qué es lo que va a pasar desde antes. Business Intelligence, gestión de recursos no renovables, absolutamente importante lo que está pasando con todas las energías basadas en combustibles fósiles, todo lo que está pasando con minerías. Necesitamos empezar a gestionarlas. Sensores multimodales y el Internet de las Cosas, IoA en español. Eh, entonces, esto es lo que está pegando de una manera muy fuerte en Colombia. Y esto es un resumen de lo que pasa. Ahora vamos a hablar, voy a proceder a compartir de nuevo pantalla, voy a cambiar esta presentación para mostrar lo que es realmente un entorno común de datos. ¿Listo? Listo. Un entorno común de datos, que es parte de los requisitos de lo que actualmente nos está empezando a pegar absolutamente a todo mundo, es esto. Veámoslo un poco del tema de información. Es de, estamos hablando que estamos sumando muchos temas de información y esos temas de información, pues vamos a procederlos de dos acá. Esas nubes centralizadas, como estábamos hablando anteriormente, espérenme a ver si puedo bajar un poquito el tema de la pantalla. Listo. Sí, como estábamos viendo anteriormente, esas nubes centralizadas requieren una serie de recursos muy importantes.
Según lo que define la ISO 19650, pues requiere un tema de revisión, versiones, conexiones, APIs, flujos de aprobación, estandarización, y ya se están sumando más temas. El tema de blockchain, es decir, todo el tema de sistemas de pago, porque a futuro, si tú no trabajas en un entorno común de datos y tienes un proyecto público, pues no lo vas a poder presentar. Es así de sencillo. Dos, Big Data, la minería de datos de saber cómo evolucionan los proyectos a lo largo del tiempo, es algo supremamente grande que dentro de ese tema pues nos va a importar. Tema de los gemelos digitales, pues sí, si yo tengo algo en obra, debo representarlo, si hay cambios en obra, debo representarlo, pero siempre tener la información actualizada. Hay una cosita que casi se me olvida, si bien el estándar para diseño es el estándar IFC, posteriormente va a venir el estándar BCF, que es Beam Class Foundation, en este momento no me acuerdo, no, Beam Class Format, perdón. Ese formato que va a requerir que en obra todos los activos que se van a gestionar van a ser bajo ese estándar. ¿Y por qué razón? Porque BIM dentro de la etapa de diseños pues requiere la actualización de los diseños y la producción de un IFC. Pero el BCF pues es básicamente, deja de ser una fotografía, va a ser un elemento que a partir de los reportes, a partir de unas cosas sumadas en internet, en inteligencia artificial, varios elementos, pues los diseños van cambiando, porque no es lógico tener un grupo de consultores en obra que si yo hago una modificación por un maestro de obra, por un director, por un residente, por un inspector, pues no se vaya repercutiendo. Entonces ese estándar Colombia lo va a coger y lo va a coger bastante grande, entonces para la creación de esos gemelos digitales. Estamos hablando también del tema de realidades virtuales, realidades aumentadas, tengo que verificar qué es lo que está pasando, analíticas de datos, saber qué es lo que está pasando con los mantenimientos preventivos, el IoT, el Internet de las Cosas, precisamente para saber, y todo el tema de seguridad y control de la información, porque esto debe ser visualizable según protocolos de información muy fuertes. Entonces, esos temas de información tienen 4 núcleos principales, como se ven acá. Interoperabilidad, que sea posible que yo, si tengo mi información en un lado, la pueda comunicar con otra plataforma, que estemos conectados. 2, eficiencia, toma de decisiones cuando las necesito. Y para eso, para ser interoperable y eficiencia, necesito un camino orientado a inteligencia artificial. Eficiencia, luego viene el tema de comunicación, y ese tema de comunicación es que sea visualizable para todos. A internet en una tableta, en un celular, en un computador, en un Mac, en un iPad, en lo que ustedes quieran, pero debe ser visualizable y con un enfoque humano. Yo sí estoy desde la parte estratégica, tengo que, desde la parte legal, pues a mí no me va a interesar ver cómo veo un elemento, la cantidad de aceros o algo. Yo tengo que validar es que cumple normativamente. Y lo mismo, si yo estoy en obra, pues yo voy a querer saber es las cantidades, la distribución de los aceros, pero seguramente yo no voy a querer ver cuáles fueron las disposiciones legales para los cuales me aprobaron este proyecto. No. Entonces, todo este tema de visualización, pues tiene que empezar a cambiar bastante. Luego viene el tema de mejora continua. Esto seguramente va a seguir en un plan, en un enfoque PHVA, de planear, hacer, verificar y actuar. Vamos a seguir construyendo todo. Y esto es lo que es un entorno común de datos para todos los proyectos, para prefactibilidad de estructuración, factibilidad de estudio, analíticas. Pero eso requiere varias cosas. Eso requiere bastantes cosas a la luz de lo que también es la ISO 55000. La ISO 55000 habla bastante de lo que es de la gestión de activos, pero esa gestión de activos pues se están combinando para volver todo un proceso. BIM hace eso. Si ustedes saben enfocarse en todo el tema, la idea es documentar, hacer y volver absolutamente todo un proceso para tener de la información, las propiedades, la gestión, la priorización, modelos financieros sostenibles, de dónde meto la plata pública o la plata privada para saber cómo mantengo los activos, sostenibilidad y estándares, que es lo mismo que estamos hablando. El tema 2D, el tema de volumetría para gestión, el tema de priorización, que es de programación, el tema 5D, que es los modelos financieros, el tema sostenibilidad por los lados y finalmente operación y mantenimiento. Pero eso repercute que las normas que actualmente pues llevan todo este tema de información es la organización y las personas dentro del ciclo de vida debe estar basado en estrategia,
diseño de procesos, seguimiento, tecnología, requerimientos de información, métodos predictivos. Pero les digo, todo debe funcionar digitalmente. Los perfiles pues van a modificarse un poco para diseño, dirección, todos los stakeholders que ustedes quieran, revisores de documentación, las ISO que nos complementen, las ISO 55000 para gestión de activos, la ISO 17021 para todo el tema de BIM más SIC. Estamos hablando que la estrategia pues debe complementar actualmente cómo se llevan los AIR, los EIR, que estén construidos desde BIM más SIC, desde BIM más gestión de activos, desde inteligencia artificial, desde Smart Cities. Hay un sinfín de elementos que nos van a seguir para seguir puliendo ese entorno común de datos. Y ese entorno común de datos, cuando todo esto avance, pues seguramente nos va a permitir dentro del ciclo y análisis del riesgo y ciclo de vida útil del proyecto, tomar mejores decisiones, reducir los riesgos, cuantificación, seguimiento de indicadores para todos los perfiles, en función de lo que se ve para el carácter operativo, el táctico, el estratégico, el gobierno. Esto es una visión, como les dije, que esto no es desde el tema de gobierno, esto ya es un tema de Estado. Esto va a funcionar por muchos años, esto ya es algo que llegó para quedarse. Esto es lo que es un poco el entorno común de datos, donde a futuro, veamos un ejemplito pequeñito. Voy a volver a cambiar de pantalla, ténganme un momentico de paciencia. Listo. Entonces, donde antes nosotros con presentar información en Hermes, presentar información en diferentes tipos de elementos, pues no era tan sencillo. Listo. Entonces, ese tema de información, nosotros que entregábamos anteriormente, pues con un sistema SIC donde, por ejemplo, en un tema de un sitio inestable, pues yo puedo validar qué era lo que estaba pasando. Pero no es suficiente. ¿Por qué razón no es suficiente? Resulta que dentro de esos sistemas de información empezaron a aparecer nuevos tipos de tecnología bastante fuertes y esos tipos de tecnología pues empezaron a basar en, uno, un sistema así no es suficiente. Venimos con el tema de, oiga, complementemos el tema ya con ortofotos y empezamos a validar y empezamos a ver y empezamos a revisar. No, vienen más temas. Ahora vamos a empezar a ver cómo empezó a transformar la información. Nubes de puntos, nubes de elementos que empezaron a migrar con nubes de puntos en recap, en lo que ustedes quieran. Bien, después de eso dijimos, listo, ¿qué hacemos con estos puntos? No, esto hay que convertirlo en un activo. ¿Y ese activo qué empezó a pasar? Pues precisamente dentro de esos activos, esto empezó a convertirse en un elemento que me empezó a dejar visualizar absolutamente todo. Y yo, oiga, ok, pero ahora tengo que tener información periódica de absolutamente todo. Veamos qué pasó en este sitio. Y ese sitio, pues me permite ver la información de qué es lo que está pasando a nivel de daños, tomar información, validar absolutamente de todo. Como ustedes se están dando cuenta, el tema de BIM, y esto solamente es una introducción, una pequeña cucharada, créanme que todo el tema está cambiando mucho. Pero ahora vamos a ver un temita adicional. Para eso voy a hacerlo aquí en tiempo real para ustedes. Entonces acá vamos a ver algo que es muy importante, directamente desde entidades públicas, qué es lo que está pasando, para que se documenten un poquito. ¿Listo? Entonces vamos a ver la visión BIM del gobierno. ¿Listo? La estrategia nacional BIM. Para eso nos vamos a ir a un tema muy bonito, un tema muy chévere, que es la estrategia nacional, qué es lo que está pasando, los objetivos, un poco de los roles, quiénes lo conforman, pero veamos bastante de lo que nos interesa. Entonces veamos, por ejemplo, esta guía de usos. Esta es una guía de usos que ya se empezó a revisar, como dicen, si bien en tema de borradores, pero esto a nivel, ya solo faltan las resoluciones de aprobación. Pues veamos un poco, les hablan un poco de, oiga, cuáles son las competencias del entorno común de datos, qué es lo que ustedes deben entregar, para qué casos, tipos de proyectos son aplicables, para todo. En qué fases se van a utilizar, cómo se deben llegar a utilizar, el ciclo de vida útil en función de BIM, cómo se va a llegar a llevar, luego la interpretación de los elementos, de cuáles son los usos, de saber un poco, aclarar esto, el tema de BIM un poquito para las personas, cuáles son los tipos de usos, pero hay algo
que me parece como el resumen de este documento que es muy bonito de revisar. Pues resulta que dentro de esa información vamos a revisar una tablita que es esta. A ver, listo. Esta tablita que ustedes están viendo acá, en color amarillo es lo obligatorio y en color gris es lo opcional. Entonces, en etapas de prefactibilidad les van a pedir revisiones de los modelos de los diseños, estimación de costos, planificación, análisis de ubicación, captura de condiciones existentes, es decir, todo el tema de topografía ya cambió, ya no son los métodos tradicionales, análisis de desempeño estructural, análisis de desempeños geotécnicos, validaciones de normativa, simulaciones de personas, simulaciones con realidad aumentada. Y si vamos viendo en función de que avanza el proyecto, pues los usos son diferentes. Pero esto, ¿por qué es importante? Esta tabla que ustedes están viendo es en función de los usos lo que les van a pedir para todo tipo de proyecto. Y esto es muy importante tenerlo así masticadito, claro, porque van a tener que empezar a revisar los niveles de desarrollo, los niveles de información, los niveles de geometría, diferentes tipos de elementos para saber hasta dónde van a llevar, porque el tema de BIM es prioritario. Ustedes van a necesitar seguramente pues revisar el tema del software, revisar con aliados muy poderosos, como en este caso es Bysoft, de no solamente adquirir un software, es que adquirir un software no es lo prioritario. Créanme que software se puede conseguir por cualquier lado. Lo que uno necesita es saber cuál es el camino hacia dónde llevar las herramientas. Y eso es realmente lo que uno necesita. Tú puedes llegar a comprar un Chevrolet Onix, un LT Premier, lo que tú quieras, pero si no sabes cómo sacarle el provecho, cuáles son esos mantenimientos, qué es lo que hay que hacer, de nada te va a servir o lo vas a subutilizar. Lo mismo pasa con los diferentes tipos de herramientas, los diferentes tipos de entornos comunes de datos. Esto se trata de unas sinergias de aprovechar las herramientas y por eso hay tan pocos profesionales, porque software puede llegar a haber mucho, pero cómo utilizarlo es lo realmente diferente. Por ahora vamos a ver la guía de roles. Esta guía de roles se las recomiendo bastante. Esta guía de roles pues les habla bastante de, oiga, cuáles son los perfiles de contratación, los tipos de entregables que deben hacer a cada una de las entidades. Entonces, por ejemplo, aquí los roles ya se empiezan a hablar desde el carácter táctico, operativo, cuáles son cómo es el sistema de comunicación, qué debe tener todo proyecto para funcionar, muy importante. Y finalmente, un temita que creo que les puede llegar a surgir la duda. Ah, sí, ya lo estaba viendo, solamente que yo era el que me estaba adaptando. Listo. Entonces vamos a hablar, por ejemplo, el tema de BIM Manager, que es un tema estratégico, es el encargado de elaborar y mantener el plan de ejecución BIM, implementar estándares, realizar el seguimiento de cronograma, garantizar la comunicación, garantizar el cumplimiento, garantizar y supervisar información. Bueno, están todos sus compromisos, también para el tema de coordinadores BIM, también para el tema de los modeladores. Pero hay algo que se están hablando los profesionales. Se habla un tema de profesionales, pero es que esto es natural en las personas. No debería hablarse un tema de profesionales BIM, sino esto debe ser normal. ¿Listo? Entonces acá también se habla algo en función de la complejidad del proyecto. Estamos hablando de prefactibilidad, factibilidades, diseños de detalle, operación y construcción. De qué se necesita. Se va a necesitar un BIM manager, coordinador, profesional BIM, modelador BIM. Lo mismo aquí en las etapas medias, pues se menciona qué es lo que se necesita y cuáles son sus capacidades, junto a documentos que se van a presentar acá para que ustedes sepan cuál es la experiencia que seguramente les van a pedir en Colombia compra eficiente en procesos en el SECOP 1, en el SECOP 2, para que sepan cómo presentarse. Vuelvo, les digo, el cambio ya está. Entonces, matrices de cumplimiento de qué es lo que se debe verificar. Y finalmente algo de las guías de nomenclaturas, que esto es muy importante, muy importante, de validar, de, oiga, ¿qué es lo que va a pasar con la información? Entonces, no solamente qué es lo que viene con el proyecto, sino también de cómo documento el proyecto, ya que esto procede a cambiar, esto es una decisión, vuelvo y les digo, esto es una decisión de ministerios. Entonces ya cuando ustedes quieran empezar a revisar un temita, por ejemplo, de cómo se debe nombrar un archivo, de cómo gestionar el entorno común de datos, pues se van a encontrar con un tema de subdivisión de elementos, de nomenclatura, de cómo nombrarlos, de cuáles son los caracteres de información. Y es un resumen muy bonito, que inclusive ustedes se dan cuenta que aparecen las entidades para saber cuando tengan que presentar un proyecto. Cuando tengan que presentar un proyecto,
cómo deben llegar a realizarlo, porque ya presentar un proyecto requiere este tipo de codificaciones que ustedes entreguen, son de exigencia, entonces eso es lo que va a requerir BIM. Sistemas de clasificación, sistemas de nomenclatura, el entorno común de datos, desarrollo de nuevas tecnologías, unos usos en particular, poder intercomunicar, y esto todo lo van a encontrar, por eso les dije, mi recomendación, revisen lo que es un anexo técnico BIM en los proyectos, seguramente van a encontrar esto para proyectos como lo que va a venir de Dorada a Chiriguaná, el aeropuerto de Nuquí, el aeropuerto de San Andrés, todo lo van a encontrar en un anexo técnico, aquí está mucho más masticado, pero esos compromisos, tanto para ustedes, si son los contratistas principales, o si son subcontratistas, o si son constructores, pues van a familiarizarse con esto porque esto ya es obligatorio. ¿Listo? Bien, Fabián. Primero, gracias que todo. Esto era un parte de lo que quería mostrarles desde la visión pública, porque sí, la forma de contratación pues ya requiere el estudio de una ATV, la producción del PEP, la gestión desde un entorno común de datos, indicadores, métricas, sistemas de clasificación, sistemas de nomenclaturas, pero esto requiere sobre todo el trabajo en equipo. Y ya hay que ir pensando en temas de Internet de las Cosas, de redes neuronales profundas, de Machine Learning para poder empezar a construir todo. ¿Vale? Vale, Milton, pues muchas gracias por lo que nos has compartido el día de hoy. La verdad es un tema que es de interés general para el sector de la economía al cual representamos. Las reglas en este momento están cambiando y debemos ajustarnos completamente a esas nuevas reglas. Consideramos que estos esfuerzos que se están haciendo pues deben ser adoptados e interiorizados de la mejor manera para que al momento en que las políticas ya tengan vigencia, pues tengamos las mejores capacidades para afrontar pues, los requerimientos, independiente cuál sea nuestro rol dentro del sector, ¿sí? Entonces, de verdad, es muy gratificante para nosotros lo que nos acabas de compartir, Milton. Sabemos que podemos trabajar de la mano con muchas personas para poder ayudarles a esto y es muy gratificante compartir esa información. De verdad, Milton, muchísimas gracias. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer en esta etapa de la masterclass? Vamos a iniciar una sesión de preguntas y respuestas en donde pues vamos a compartir las preguntas que ustedes nos hicieron en el chat, ¿vale? Primera pregunta, ¿cuáles son los principales beneficios al implementar BIM en la fase de contratación? Ok, bueno, una de las principales fases en el tema de contratación es que piénsenlo de la siguiente manera. Actualmente las estructuraciones, es decir, las ideas de la entidad, se empezaron a hacer en BIM. Entonces, ¿qué se está validando? Imagínense lo siguiente. Por un lado, es un activo. Te van a entregar una idea de una prefactibilidad que terminando el proyecto, pues tienes que devolverlo ya en una fase de factibilidad. Ya no es que son proyectos diferentes, son los mismos proyectos, pero que se van puliendo a lo largo del tiempo. Y eso representa en un cambio muy grande. Uno, los tiempos para poder generar todos los documentos contractuales, los pliegos licitatorios, se están reduciendo. Segundo, los costos con los cuales se contratan, es decir, los cuales se elaboran los diseños para decir, oye, cuando tú ya pases a la etapa de construcción, el presupuesto es este, es mucho más claro. Entonces ya va a haber unos mecanismos de retribución mucho mejores, donde ya las incertidumbres, el tema de adendas, el tema de adicionales, pues no va a ser, digamos que lo que está pasando. Infortunadamente los proyectos, y ese es un tema de contratación muy fuerte, no salen con el costo previsto. BIM corrige eso. Lo corrige porque no vas a tener el mismo nivel de incertidumbres. Eso es muy importante. El primero, como ya les mencioné, es que se va a hacer una evaluación histórica y eso va a permitir que el activo en todas las fases del proyecto pues va a seguir funcionando. Y tercero, eso también para ya las claridades de las entidades pues va a permitir que
tengan la posibilidad de tener consultores especializados al servicio pues, de los proyectos públicos y privados. Entonces, si tú tienes la posibilidad de tener profesionales especializados en un área versus como si no los tuvieras, pues claramente vas a seleccionar los especializados. Entonces vas a tener un alcance muy bien previsto porque lo van a hacer personas con competencia, con costos reales, no con los costos que creemos que podrían llegar a ser, y con tiempos que son mucho más óptimos. Entonces la triple restricción para todo tipo de proyecto va a representar directamente que vamos a tener una ingeniería eficiente. Eso, Fabián, ¿vale? Vale, pues muy interesante, Milton. La verdad, creo que beneficios son muchos, ¿sí? Los podemos segmentar en muchos frentes. Puede ser mejor precisión en planificación, transparencia y colaboración para el sector público. Esto es sumamente importante, y más que el sector público para el país. Reducción de costos y tiempo, gestión eficiente de recursos, mejora en toma de decisiones. Bueno, hay muchos beneficios. Consideramos que también depende desde donde uno lo mire, ¿sí? Dependiendo del rol en donde uno esté en la ejecución del proyecto, va a poder visualizar estos beneficios, ¿sí? En el marco de política de Estado, como lo mencionaba Milton, hay unos beneficios en el marco de política de gobierno, pues el gobierno de turno, en el marco de las entidades, de los ministerios, de el proceso licitatorio, de la transparencia en el proceso licitatorio, de la ejecución como tal y ya puesta en marcha de los proyectos y después en el uso y disfrute de los bienes inmuebles que se están generando. Entonces, es un tema de muchos frentes que se pueden llegar a sacar provecho para poder pues, tener una mejor calidad de vida. Básicamente es eso. Entonces, gracias, Milton. ¿Vale? Siguiente pregunta. ¿Qué desafíos comunes se enfrentan al integrar BIM en los contratos y cómo superarlos? Una pregunta que casualmente nos está pasando ahorita mucho. Pues resulta que la integración de BIM con los procesos normales, pues se está generando muchos cambios en la forma de cómo se gestionan los proyectos. Ejemplo, desde la forma en cómo los consultores o los oferentes proponen los proyectos, ya que deben tener una distribución y utilización de los recursos a lo largo del tiempo. Eso significa que tienen un desafío muy grande en el tema de BIM, y es que deben conocer al derecho y al revés cómo funciona su grupo de trabajo, qué tecnologías usan, cómo se van a comunicar, qué van a entregar. Y eso es parte de la visión estratégica que debería tener un BIM Manager. Eso es muy importante. Pero también repercute en un reto muy fuerte. Si yo, por ejemplo, tengo una empresa consultora, pero mi empresa consultora se dedica a la parte hidráulica, pues seguramente si yo tengo parte de diseño geométrico dentro de mi grupo, yo no lo tengo, yo lo subcontrato, pero yo soy el dueño del contrato. Lo mismo pasa para topografía, lo mismo pasa para otro tipo de redes, estructuras. Y eso me representa de que mis subcontratistas, mis proveedores, deben también entender los procesos BIM. Y eso también o repercute en temas de capacitación para tener a las personas idóneas en el momento idóneo, en el lugar idóneo, o dos, saber y diferenciar, hacer una segregación de con quiénes son las personas con las cuales puedo llegar a trabajar. Segundo tema. Tercer tema, también la capacitación o el tema de cómo demuestro mi caso de éxito. Es bastante importante porque hablamos del tema de interventoría. Las interventorías están también en el proceso y pues tienen que entender el proceso de cómo se van capacitando y dando las aprobaciones. Pero eso significa que desde el lado del dueño del contrato, desde quien se ganó el contrato, pues dentro de esa presentación del PEP debe hacer las presentaciones, un kit-off meeting, de mostrar, oiga, así vamos a probar, así vamos a revisar, esto les vamos a garantizar el caso de éxito de tal manera, hacer un sistema de indicadores, los seguimientos van a ser, y eso significa también capacitar. Entonces nos encontramos con esas series de incertidumbres. Y como todo cambio, esto es algo, como ustedes se están dando cuenta, este cambio no solamente repercute en quien nace, sino también en quien recibe, en quien revisa, en quien paga. Entonces eso pues requiere una proactividad muy fuerte dentro de todo el ciclo de vida útil para garantizar que el proyecto cumple. Obviamente es entendible, ahorita los proyectos
que están saliendo. Hablemos de proyectos a nivel nacional. La ANI, todos los proyectos los tienen BIM, IDU, INVIAS, todos, absolutamente todos. Todo el tema de infraestructura social, seguramente en algún momento cuando surja todo va a ser en BIM, pero eso requiere de un control muy específico, porque si no implementas BIM cuando debes implementarlo, eso te va a repercutir directamente en costos. Entonces, un desafío muy grande es hacer el seguimiento y tener el personal idóneo, porque si tú esperas a lo último para tener un mecanismo tradicional de cómo vas trabajando, no vas a poder llegar bien, o vas a tener que colocar un grupo de personas muy fuerte pagando de, oiga, venga, modéleme, hágame, entrégueme. Pero vuelvo y te digo, hasta una ATV te habla de hitos contractuales para seguir a hacer el seguimiento de entregas de cada cierto periodo. Entonces, esos retos nos estamos enfrentando. Uno, los tipos de profesionales. Dos, cómo involucro a los diferentes involucrados, a los diferentes interesados, perdón. Tres, cómo hago que mi equipo se vuelva de una eficiencia grande. Y cuatro, pues garantizar cómo garantizo el caso de éxito, porque esto no solamente es nuevo para quien ejecuta el contrato, también para quien lo recibe y que para lo revise. Listo, Pablo. Vale, Milton. Estamos de acuerdo en esas posturas. Podemos llegar a resumirlo a, siempre vamos a tener algún tipo de desafío en cuanto a la falta de conocimiento de los estándares y las regulaciones. Entonces tenemos que empaparnos de la manera más correcta en cómo estos cambios pues, nos cambian las reglas del juego. Siempre va a haber una resistencia al cambio. Tenemos que tener la suficiente capacidad de generar habilidades en las personas y educar a los equipos para mostrar los beneficios de estas tecnologías y de cómo podemos mejorar nuestros procesos. Costos, siempre van a haber costos asociados de manera inicial, entonces debemos mostrar siempre ese retorno de inversión a largo plazo, en donde tenemos la capacidad de, en ocasiones, buscar financiamiento o incentivos gubernamentales que muy seguramente pueden llegar a presentarse en estas leyes que puedan llegar a ser sancionadas. Sería ese comentario para con lo que acabas de decir y podríamos llegar a, yo creo que a tener una clase completa sobre estos desafíos y cómo poder llegar a solucionarlos y a trabajar sobre ellos, ¿vale? Siguiente pregunta. Dice, ¿cómo influye el uso de BIM en la transparencia y eficiencia de los proyectos de infraestructura? Ok, bueno, estábamos hablando que en función del tipo de proyecto, pues van a ser mucho más optimizados. Entiéndase que si tú tienes un nivel de incertidumbres, interferencias, pues eso directamente te va a dar unas condiciones claras de qué es a lo que te vas a encontrar. Si tú, por ejemplo, no sé, voy a pensar en un tema de una infraestructura, sabes de una cuánto traslado, cuánto es la longitud, las áreas y los costos de traslado de redes antes de que te pase y están bien cuantificados en el tema de tu CAPEX, pues vas a tener las condiciones claras precisamente para tener un tema de transparencia. Segundo, al ser unos diseños claros que van a combinarse de manera multidisciplinar con todo, pues vas a ser eficiente. Y si sabes comunicar y hacer el seguimiento, que ese es un enfoque muy fuerte, no solamente debe pasar desde quien ejecuta el proyecto, estos son ciclos de vida que van funcionando a lo largo del tiempo, también de cómo es esa eficiencia para seguir mejorando, llegando al tema de activos con una cantidad de información supremamente fuerte, pues los proyectos van a ser eficientes y eso es lo que más importa, ser eficientes para reducir costos, ser eficientes para evitar incertidumbres, ser eficientes para utilizar los diseños reales que tú tienes desde consultorías, utilizarlas realmente en construcción. Y adicionalmente la eficiencia para mantener esos activos a lo largo del ciclo de vida útil de los proyectos, para actualizar manuales de interventoría, manuales de diseños geométricos, de diseño sísmico de puentes, de lo que tú quieras. Entonces eso te permite eso, de que si tienes las condiciones con un presupuesto, con unos procesos, con claridad, con seguimiento, con trazabilidad, y eso lo ejecutas de la manera que debe ser, pues vas a poder tener todo a la vez. Listo, Fabio. De acuerdo, Milton. Para añadir sería transparencia, hablando en términos de este factor,
nos va a permitir tener visualización detallada, acceso a información de una manera actualizada, un historial de cambios para temas de eficiencia, coordinación y colaboración, detección de una manera temprana de conflictos y optimización de manera general de procesos. Las herramientas nos van a permitir automatizar bastantes procesos, por ejemplo, generación de planos, cálculos de materiales. Esto nos va a permitir mejorar la eficiencia y nos va a reducir el tiempo claramente de entrega de los proyectos. Entonces, ese sería un punto pues dentro de lo que has mencionado. Siguiente pregunta, dice, ¿qué criterios se deben considerar al seleccionar un software BIM adecuado para la contratación? Una muy buena pregunta. Bueno, digamos que software BIM en específico, los apéndices contractuales te van a revisar bastante con respecto sobre todo al entorno común de datos, pero con respecto al software, en realidad no hay muchos requisitos. Entonces, ¿cómo seleccionar un software BIM adecuado? Es en función de ese diagnóstico operacional que hagas de tu empresa. ¿A qué me refiero? Si, ejemplo, no lo sé, tú trabajas en la parte de diseño geométrico y en la parte de diseño geométrico estás acostumbrado a trabajar determinado software, pues supongamos Civil 3D, un muy buen software, pero decidiste que por el tema, no sé, del tema de algún tipo de infraestructura, del tema de posibilidad de tener, no sé, complementos adicionales, tu plataforma es otra, tu software de diseño es otro, pues eso va a repercutir es directamente es en quién utiliza el software. Porque es que acá tienes dos posibilidades. O tienes un grupo supremamente fuerte que sepa trabajar software en específico y que sepa potenciarlo, o dos, o subcontratas precisamente para trasladar el tema de esos software, porque vas a encontrarte con cosas para estructuras, vas a encontrarte con cosas para diseño, vas a encontrarte para cosas de arquitectura, vas a encontrarte con cosas hasta, por ejemplo, un término, por ejemplo, de programación basada en Python, en procesos de JavaScript para ya ni siquiera necesitar el software. Eso depende mucho, entonces, para resumirlo en tres cosas. Uno, ¿cómo es tu grupo de trabajo? Si tu grupo de trabajo está acostumbrado a trabajar de cierta manera, pues míralo, revísalo. Dos, ¿cuáles son las necesidades de tu grupo de trabajo en función de lo que interpretas del ATV? Si te piden tales tipos de entregables, pero sabes que esos tipos de entregables no los puedes llegar a producir, pues revisa un software en específico que pueda llegar o hay que buscar mecanismos intermedios de programación o, por ejemplo, en Dynamo, distintas cosas para poder transformar la información. Eso es bastante importante. Y tres, en el caso de que ese diagnóstico pues no pueda llegar a ser para todas las personas. ¿A qué me refiero? De si tú tienes que hacer una inversión en software muy grande, pues posiblemente lo mejor es empezar a subcontratar servicios, que ese es un modelo que ahorita pues está pegando bastante fuerte. Pero eso que tú tienes que hacer para poder llegar a realizar eso depende del diagnóstico operacional, porque no puedes llegar a decirle a una persona que está trabajando hace 15 años con un determinado software, oiga, venga, le voy a cambiar esto, no. La idea es que BIM se adapte a las personas. Entonces eso se trata de utilizar, de saber qué pasa con las personas, qué tecnologías tienes, qué te pide el apéndice contractual, con qué cuentas con tu empresa, qué aliados estratégicos te pueden proveer servicios. Entonces eso depende exclusivamente del diagnóstico que puedas llegar a realizar y del tipo de software en función del personal que tienes y de los proveedores que tienes que más te aporte soluciones. De acuerdo, Milton. Para añadir, resumiendo, debe ser un software interoperable, que sea fácil de usar, que tenga capacidad de colaboración, que tenga soporte y capacitación. Este punto es muy importante, disponibilidad de soporte técnico y recursos de capacitación o formación para ayudar a la implementación y el uso continuo de las diferentes herramientas que puedan llegar a tener, claramente orientado a la generación de habilidades dentro de la organización, que tenga funcionalidades específicas de nicho y también que sea escalable completamente. O sea, el software debe tener la capacidad de crecer y de adaptarse a las necesidades cambiantes de la organización o de la empresa. ¿Vale? Siguiente pregunta.
Dice, ¿cuáles son las mejores prácticas para la capacitación del personal en el uso de BIM durante la fase de contratación? Esa pregunta, digamos que varía mucho. ¿A qué me refiero? BIM va a tener que pegar absolutamente a todas las personas. Eso no se trata de que tienes un BIM manager que te soluciona la vida o unos coordinadores BIM que van a poder delegar absolutamente todo. Desde el carácter operativo, tienes que empezar a seleccionar muy bien el tema de capacitación en software. Es decir, esa capacitación en software es de, oiga, si voy a trabajar Revit, si voy a trabajar SID, si voy a trabajar InfraWorks, pues que sepan sacarle el mayor provecho posible. Si ya es desde un carácter táctico, pues seguramente la capacitación va a ser más enfocada en la gestión de los elementos, en temas de interferencia, seguimiento, planificación, que es lo que realizaría un coordinador normalmente, y eso seguramente pues le va a tener que tener información de métricas en cualquier business intelligence, en cualquier BI, que sea interoperable. También van a necesitar capacitaciones todo el tema de sistemas de clasificación, sistemas de nomenclatura, controles de calidad, controles de procesos. Viene un tema muy fuerte. En el tema estratégico, seguramente también un tema de manejo de indicadores, gestión de los procesos, fuentes de comunicación, entrega de proyectos, y viene un tema bastante específico, es para saber direccionar. Y ese tema estratégico también es fuerte. ¿Por qué? Porque si tú tienes un director de proyectos que tiene la posibilidad, que durante su vida profesional sabe cómo funciona un box culvert, cómo funciona una zapata, cómo funciona, por ejemplo, una losa, qué es lo que está pasando, versus si ya tienes una persona con una maestría, pero sin la experiencia profesional que te da el diario hacer, pues va a ser un poquito difícil que lo entienda el primero. Entonces, seguramente los procesos BIM, tanto para la parte director de proyectos, de saber la toma de decisiones, pues hay que empezar a sumárselos, de cómo se revisa, de cómo se audita, de qué es lo que está pasando. Y complementarlo con el tema de métricas, seguimiento, que es bastante importante. Ya para un tema de gobierno, es importante precisamente la interiorización de cuál es mi papel dentro del ciclo de vida útil de todo el proyecto. El proyecto, de que yo lo tenga en una prefactibilidad, no quiere decir que el proyecto muera conmigo. El proyecto quiere decir que posiblemente pase una factibilidad, diseño, operación, demolición, lo que ustedes quieran. Entonces, hay muchos pasos que se necesitan. Para resumirlo de lo que estoy pensando, si es un carácter operativo netamente, se van a necesitar capacitaciones en software y en el manejo del entorno común de datos. Si es un carácter táctico, seguimiento, métricas, manejo de entorno común de datos, también se necesita un tema de software. Sin ser ya un tema de ya estrategia, pues seguramente métricas, analítica de datos, prospectiva de datos, bastantes cositas, inclusive posiblemente inteligencia artificial, tener el grupo de IT muy cerca para que te ayude a generar decisiones. Y finalmente el tema de gobierno, pues es precisamente el seguimiento, evaluación y todo el tema de procesos, pero desde un carácter estratégico para saber, oye, tal persona te está reportando, qué es lo que está pasando. Entonces son muchos temas de formación. Infortunadamente, por eso lo digo. Formaciones pues van a encontrar de muchos tipos. Formaciones seguramente en cómo generar un piso, en cómo generar tal elemento, pues está bien, pero no es lo necesario. La ingeniería se ha seguido desarrollando, sí, inclusive hay muy buenos gerentes que en su vida han tocado un software, pero saben cómo tomar decisiones en función de lo que les ha pasado en obra, en procesos licitatorios, y eso hay que volverlo un proceso. Y finalmente hay un tema que es muy importante, y es empezar a entender la interoperabilidad, la conexión entre todas las cosas. Eso tiene que abarcar todos los tipos de perfiles, porque debes saber cómo entregar, cómo presionar, cómo seguir. Eso es. Listo, Fabián. Milton, pues muy al lugar lo que estás mencionando. Nosotros podemos llegar a configurar diferentes tipos de ayudas, ¿sí? Independiente cuál sea el rango. Evaluación de necesidades, consideramos que es un punto muy importante. Identificar las necesidades específicas para la formación de cada grupo de usuarios es vital para poder orientar la energía a donde la debemos consumir. Programas de formación estructurados,
debe haber un tema de capacitación continua, capacitaciones prácticas. Es muy importante este punto, que tengamos apoyos y recursos, que tengamos la capacidad de proporcionar acceso a los recursos de aprendizaje. Es vital. Capacitación en cascada. Este punto es fundamental. ¿En qué sentido? En que cuando nosotros tenemos la capacidad de formar a un grupo de usuarios clave que luego internamente dentro de las organizaciones puedan formar a otros empleados, van a crear un efecto multiplicador en donde las organizaciones van a tener muchas ganancias. Y siempre es tener un tema de evaluación y retroalimentación. Debemos evaluar regularmente el progreso de avance de las formaciones y obtener esa retroalimentación para que la mejora sea continua y el programa de formación pues sea generado de la mejor manera, ¿vale? Última pregunta. Nos preguntan qué es la UPIT. Ok. La UPIT se conoce como la Unidad de Planeación Integral del Transporte, ¿listo? Esta entidad, Unidad de Planeación de Infraestructura del Transporte, perdón. Esta entidad pues va a empezar a recopilar la información de todas las demás entidades, es decir, es la parte de dirección, no solamente de proyectos públicos, sino también privados, y salió precisamente para construir en conjunto todo. Entonces, en este momento la entidad, ellos se encargan de muchos de los temas de verificar en función del Plan Nacional de Desarrollo qué proyectos son los que van a evolucionar para las diferentes entidades, y asimismo es el tema gestor de todo el tema masivo de información. Es línea directa, casi que con ministerios, con presidencias. Es un tema muy, muy bueno. Se los recomiendo porque casualmente, si bien no es tan nombrada actualmente, pero el control de información que va a pasar con todo el tema de BIM junto a las otras entidades va a estar en cabeza de entidades principales, y una de ellas es la UPIT. Entonces es quien planea y quien en primeras instancias se va a empezar a verificar qué proyectos van a avanzar a nivel nacional y cuáles no, en función de lo que se revise en el Plan Nacional de Desarrollo. Clarísimo, Milton. Bueno, agradecemos a todos su participación en esta enriquecedora masterclass sobre metodología BIM en contratación, organizada por Bysoft Latam. Ha sido un placer contar con la presencia y la experiencia de Milton Carabuena, cuyo conocimiento profundo en BIM y su aplicación en la gestión de proyectos de infraestructura ha sido invaluable. Durante esta sesión hemos explorado cómo la integración de BIM en la fase de contratación no solo mejora la precisión y eficiencia de los proyectos, sino que también facilita una mayor transparencia y colaboración entre las partes que están involucradas en el proyecto. También hemos discutido estrategias para superar los desafíos comunes, los criterios para seleccionar el software adecuado, las mejores prácticas para la capacitación del personal. Lo anterior es esencial para maximizar los beneficios de utilizar BIM en los procesos de contratación. Asimismo, hemos abordado la importancia de las leyes y regulación que apoyan la adopción de BIM, destacando cómo los marcos legales de una manera adecuada pueden fomentar la implementación efectiva de esta metodología. Hemos también analizado las estrategias de gobierno que están promoviendo la transformación digital en la infraestructura pública, en donde hemos subrayado el papel crucial que desempeña BIM en estas iniciativas. También hemos explorado el impacto de la innovación en las tecnologías emergentes como la inteligencia artificial en la evolución de BIM. La verdad, esperamos que los conocimientos y herramientas compartidos el día de hoy sean de gran utilidad en sus futuros proyectos. Los invitamos, les animamos a seguir profundizando en estos temas y a aplicar estos aprendizajes para lograr contrataciones mucho más eficientes y efectivas, alineadas claramente con las normativas vigentes y las políticas de gobierno en las innovaciones tecnológicas. Los invitamos como tal a nuestras próximas clases y eventos en donde continuaremos explorando estos temas avanzados y novedades con tecnologías emergentes. Recuerden que Bysoft Latam está ofreciendo servicios de consultoría y acompañamiento especializado para ayudarles en la implementación y optimización de BIM en sus proyectos. No duden en contactarnos para obtener más información y recibir el apoyo que necesiten. Gracias, Milton, y gracias a todos por su asistencia y participación activa. Que estén muy bien. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta la próxima.